Hoy, el más misterioso de los rollos del Mar Muerto. A diferencia de los demás, este está hecho de cobre y contiene una lista de lo que parecen ser tesoros ocultos. Estudiosos y cazadores de fortuna han tenido que interpretar las pistas que se encuentran en el manuscrito. Si son ciertas, las pistas enumeradas podrían conducir a una fortuna inmensa. Más de 160 toneladas de oro, plata y bronce podrían seguir ocultas hasta hoy. Estamos hablando de más de $1.000 millones en moneda actual. Sí, sabes dónde buscar. Ahora, exploremos las principales teorías en torno a esta supuesta y misteriosa fortuna. El oro y la plata fueron escondidos para protegerlos de los romanos. Quizás alguien ya haya saqueado todos esos escondites, o quizá toneladas de objetos de valor aún se escondan en Israel. ¿Existe el tesoro del rollo de cobre? Si es así, ¿dónde podría estar? En 1947, un niño beduino de 16 años llamado Mohammed Ed-Dib estaba cuidando sus cabras en las montañas cercanas al Mar Muerto. Estaba en el valle de Qumran, cerca del Mar Muerto, en Israel, y sus cabras entraron en una cueva. Por supuesto, quería que salieran. Así que buscó unas piedras y las lanzó dentro de la cueva para asustarlas. El problema es que oyó un estruendo. Mohammed Ed-Dib entró en la cueva y descubrió que su piedra había roto una vieja vasija de cerámica. Y dentro de ella había un documento de cuero con escritos en hebreo. Se dio cuenta de que había otras vasijas que no estaban dañadas y nunca habían sido abiertas. Dentro de ellas había manuscritos escritos en hebreo antiguo que databan del siglo III a.C. al siglo I después de Cristo. Entre los años 40 y los años 50, estudiosos y habitantes de esa zona hallaron varios objetos y al menos 11 cuevas alrededor o cerca del asentamiento de Qumran. Encontraron jarras y más de 900 manuscritos. Más de 200 eran textos bíblicos. Los estudiosos atribuyen estas obras a los esenios, un grupo muy aislado, místico y separatista de judíos que abandonaron Jerusalén en el siglo II a.C. y vivían en la región de Qumran. Allí prosperaron. De hecho, pasaron algunos años antes de que la gente se diera cuenta del hallazgo del beduino. Se convirtió en uno de los descubrimientos arqueológicos más importantes del siglo XX, los rollos del Mar Muerto. En los escritos se encuentran las versiones más antiguas de casi todos los libros bíblicos de la Biblia hebrea, el Antiguo Testamento. Estos manuscritos estaban compuestos principalmente de piel de animal, rollos y papiros. Todos ellos, excepto uno. En marzo de 1952, en un estante tallado en la pared de una cueva, los arqueólogos hallaron algo diferente: un rollo hecho de cobre. Este hallazgo era singular. Había más de 900 manuscritos, pero solo uno estaba hecho de este precioso material. Solo había uno de cobre. La mayoría de los expertos coinciden en que es importante por el propio material con el que está hecho. El cobre es duradero y costoso, por lo que su contenido estaba destinado a perdurar. Piensa en el trabajo que supone. No es lo mismo que escribir en un trozo de papel o rollo. Es literalmente estampar y dimensionar algo en cobre, por lo que solo se hace para algo particularmente especial. También es más reciente que los otros, data de entre 50 y 100 después de Cristo. La mayoría de los documentos del Mar Muerto son obras literarias. Lo que hace que sea tan único es que es una lista de lugares y posibles riquezas. Si sumas la lista de objetos de valor, creo que estarían en el rango de las 160 toneladas de oro. No es una historia
del tipo érase una vez un tesoro. Era una descripción muy seca y en cierto modo aburrida de 64 ubicaciones de tesoros. Algunos estudiosos han observado que el estilo y el tono de este registro se asemeja mucho a los inventarios de los templos en el Mediterráneo. La idea es que podría tratarse de un registro auténtico de tesoros reales pertenecientes a alguna institución. No estamos hablando de unos pocos millones de dólares, estamos hablando de $1,000 millones. Estamos hablando de mucho dinero en oro, en plata, en joyas. Esto es un gran tesoro. Solo había una organización o entidad en la antigua Judea capaz de acumular tal riqueza: el segundo templo de Jerusalén. Hubo un primer templo en Jerusalén que data de entre los siglos X y VI a.C., construido por el rey Salomón. Desgraciadamente, el templo fue destruido y toda la riqueza que contenía fue saqueada por los babilonios. El segundo templo de Jerusalén fue construido en el año 516 a.C. y duró hasta la conquista romana de Judea en el 63 a.C. por Pompeyo el Grande. Así que sabemos que estaba en el monte del templo cuando los romanos llegaron a Judea. La antigua tierra de Judea abarca los actuales territorios de Israel, Palestina y Cisjordania. La ocupación romana de Judea encontró resistencia entre algunas facciones dentro de la comunidad judía. Vivir bajo los romanos se volvió insostenible. Era imposible tolerar la cantidad de impuestos, los excesos en su gobierno político y la imposición de su propia cultura y religión. Los judíos no lo aceptaron. Durante casi un siglo, los judíos intentaron, a menor escala, liberar sus tierras. Lo que finalmente ocurrió fue un descontento tan grande en este periodo que en el año 66 estalló una guerra abierta. Los académicos la conocen como la Primera Guerra Judío-Romana. La rebelión duró unos 4 años, pero terminó cuando los romanos sofocaron la rebelión y destruyeron el templo de Jerusalén. Esto fue en el año 70 después de Cristo. Creemos que fue en esa época cuando el pueblo judío empezó a juntarse unos con otros a reunir sus bienes. Querían protegerlos para asegurarse de que los romanos no los confiscaran y tal vez enterrarlos en diferentes lugares para ocultarlos de los romanos. Quizás también fue en esa época, en el año 68 o 70, cuando el templo fue destruido, que se escribió el rollo de cobre, se inventariaron las riquezas y luego se enterraron. La mayoría de los estudiosos creen que el texto describe bienes reales que existieron y se acumularon en algún momento de la antigüedad. Entre ellos se encontraba oro, plata y bronce, aparentemente escondidos en 63 lugares. Para hallar esos lugares, los estudiosos y cazadores de fortuna debían primero interpretar las pistas del rollo de cobre. El arqueólogo inglés John Allegro estaba estudiando hebreo antiguo en la Universidad de Oxford en 1953 cuando fue invitado a unirse al equipo que trabajaba en la investigación en Jerusalén. El equipo original no logró descubrir qué hacer con el rollo, porque desenrollarlo podía provocar su desintegración. En 1955 crearon un método ingenioso para abrirlo. De hecho, inventaron una pequeña sierra que podía cortarlo en 23 tiras, cada una de ellas curvada casi como un medio cilindro. Allegro fue el primero en ver el documento abierto y empezó a transcribirlo e intentar traducirlo inmediatamente. Descubrió que era una lista de objetos de valor y los lugares específicos donde estaban enterrados. En 1959, John Allegro comienza a buscar el tesoro.
Una línea que llamó la atención de Allegro y le sirvió de punto de partida fue la siguiente. Bajo el monumento de Absalón, en el lado oeste, enterrado a 12 codos, 80 talentos. Un talento es una antigua unidad de medida. En este contexto, un talento hebreo equivalía a unos 34 kilos. Por lo tanto, se trataba de un tesoro de unos 2.720 kilos. Allegro creía saber exactamente dónde estaba el lugar. Se centró en un lugar específico al noreste de la ciudad vieja de Jerusalén, conocido como el Valle de Cedrón. En ese valle, entre el Monte de los Olivos y el Monte del Templo, hay una tumba muy grande, conocida como la Pila de Absalón, que data del siglo I al II de nuestra era. Leer la frase bajo el monumento de Absalón le recordó a Allegro la historia de una niña que básicamente hizo una excursión con la escuela al Valle de Cedrón en 1900. Se alejó de su grupo, fue hasta el pilar de Absalón y caminó por las tumbas. Cuando se reencontró con la profesora, llevaba monedas de oro en el bolsillo. Allegro no le dio importancia a la historia cuando la escuchó, pero en ese momento pensó, ¿y si hay una conexión entre el lugar donde la niña halló las monedas de oro y el tesoro? Allegro limitó su búsqueda alrededor del pilar de Absalón y la tumba de Benei Gesir. En cuanto a la fecha, era la correcta. Los sacerdotes yacían allí. Y por supuesto, estaba la historia de la niña que encontró las monedas de oro. Allegro comenzó a excavar frente al pilar de Absalón, descendiendo hasta una profundidad de 12 codos, equivalentes a unos 5 metros, pero no halló nada. Cuando excava frente a la tumba de Benei Gesir, ¿qué encuentra? Nada. ¿Eso lo detuvo? No. John Allegro, el primer estudioso en descifrar el rollo de cobre, no encuentra ningún objeto de valor entre las antiguas tumbas del Valle de Cedrón en las afueras de Jerusalén. Allegro nunca se desanimó por ello. No había tenido éxito hasta ahora, pero siguió excavando. Al final, en lugar de rendirse, pensó, voy a seguir una pista diferente. Una de las líneas que leyó Allegro era en la fortaleza del Valle de Acor. Bien, una fortaleza es un lugar grande. El problema era, ¿dónde está el Valle de Acor? Allegro creía que el Valle de Acor estaba a 5 kilómetros al oeste de Qumran, donde se hallaron los rollos del Mar Muerto. Basó su teoría en una línea del texto. El texto se refiere a la fortaleza que se encuentra en el Valle de Acor. Justo encima del Valle de Hircania hay una magnífica fortaleza. Es un palacio utilizado por uno de los reyes más infames de la Biblia, Herodes, y fue allí donde John Allegro decidió continuar su búsqueda. En 1960, John Allegro organizó una expedición para explorar esa zona del Valle de Hircania. La fortaleza quizás estaba datada entre el siglo II a.C. y el I después de Cristo, pero nunca había sido investigada ni excavada profesionalmente por arqueólogos. El rollo de cobre da algunas pistas específicas. En particular, dice que la fortuna se puede encontrar en la fortaleza del Valle de Acor, a 40 codos bajo los escalones de la entrada del lado este, equivalente a 18 metros. ¿Qué debería estar enterrado allí? El escrito dice que el premio es un cofre de riquezas, con un contenido de 17 talentos. Esto daría más de 540 kilogramos en riquezas. Se preguntarán por qué Allegro seguía insistiendo. Solo piensen en cuál sería el final. No se trataba de encontrar unas pocas monedas, sino 540 kilos de oro y plata. Es mucho dinero. Siguiendo las pistas, Allegro intentó encontrar la pared este de la fortaleza a unos 18 metros de los escalones. Cuando no pudo identificar la ubicación exacta, comenzó a explorar 2 túneles en la ladera norte del acantilado bajo la fortaleza.
Una vez más, Allegro excavó y excavó sin parar. Llegó hasta el fondo, descendió todo lo que pudo y... nada. El aumento de las tensiones políticas y la inestabilidad en Oriente Medio dificultaron la exploración en Qumran y otros lugares de Cisjordania. No se realizaron más excavaciones arqueológicas a gran escala cerca de la fortaleza de Herodes durante más de 2 décadas, cuando otro estadounidense se unió a la búsqueda. En 1988, el piloto estadounidense y ávido aventurero Robert Morgan se inspiró en el relato de cómo John Allegro hizo el descubrimiento de 2 túneles bajo la fortaleza de Hircania. Él consiguió concertar una reunión con él. Desgraciadamente, el día de la reunión, 17 de febrero de 1988, Allegro sufrió un infarto que le causó la muerte. Aún así, Robert Morgan decidió continuar y realizar la excavación por su cuenta. El problema era que John Allegro tenía todos los permisos y autorizaciones, así que tendría que intentarlo sin licencias, sin ningún permiso para excavar. Entonces decidió hacerlo de forma ilícita. Morgan consiguió reclutar a un amigo y a algunos obreros beduinos a los que pagó por ello. Era una tarea peligrosa de realizar ilegalmente, así que no se lo contaron a nadie. Aparcaron a kilómetros de distancia y solo excavaban por la noche cuando era menos probable que los descubrieran. Y continuaron así durante una década. El equipo hizo poco progreso y su amigo afirmó que no continuaría a menos que el equipo se legalizara. Fue entonces cuando se pusieron en contacto con el estudiante de la Universidad Hebrea, Oren Gottfield. Oren Gottfield consiguió legalizar las excavaciones. Primero logró que la Autoridad de Antigüedades de Israel concediera un permiso para excavar en Hircania. Eso era genial para Robert Morgan. Ahora tenía las conexiones necesarias de esa institución y los recursos que ésta ofrecía. No era solo credibilidad, sino también el material. Requería de personal. La arqueología no es barata, también requería de herramientas. Y él consiguió todo eso con el apoyo de Oren Gottfield. Oren y Morgan consiguieron excavar Hircania de manera formal y oficial. Descubrieron unos túneles muy interesantes que pasaban por debajo del yacimiento y que consiguieron excavar por completo. El túnel del este alcanzaba una profundidad de 80 metros. El túnel oeste alcanzaba una profundidad de 120. Pero después de recorrerlos todos, no hallaron nada significativo, mucho menos una enorme cantidad de riquezas. Otra búsqueda que no dio resultado, pero no impidió que continuara la misión de descifrar los secretos del rollo de cobre. A finales de la década de 1980, más de 30 años después del descubrimiento del misterioso manuscrito, la búsqueda de las riquezas comenzaba a parecer inútil. Allegro había muerto. Gottfield y Morgan regresaban con las manos vacías, pero un hombre seguía obstinadamente con su búsqueda. Se llamaba Wendell Jones. Jones era todo un personaje. Era un pastor que se había convertido en arqueólogo aficionado. Era escandaloso, tenía una fuerte personalidad y estaba obsesionado con el rollo de cobre. En 1967, Jones se mudó a Jerusalén y se unió al equipo de excavación del yacimiento Qumran, el lugar donde se descubrieron los manuscritos, incluido el rollo de cobre. Si hay una cueva ahí, la encontraremos. Sí. A pesar de estar en el lugar excavando y buscando, no encontró nada. Sus métodos e incluso sus cualificaciones eran criticados, y cuando sus innumerables búsquedas no dieron resultados, sus críticos se sintieron reafirmados. Jones no se dejó intimidar, siguió excavando, y en 1988 descubrió una jarra de aceite en Qumran, exactamente igual a la descrita en el documento. El aceite supuestamente utilizado para ungir a reyes y sacerdotes en el antiguo Israel fue noticia internacional. Aunque algunos arqueólogos israelíes se muestran escépticos, este estudioso de Texas cree que con el descubrimiento de la jarra, su equipo está más cerca que nunca de un gran hallazgo arqueológico.
A medida que se reaviva el interés mundial por el rollo de cobre, Jones está decidido a encontrar más objetos del segundo templo. Entonces, cuando encontró la pequeña jarra, ya saben, se convenció. Dijo, no, esto es real, aquí hay algo. ¿Qué más puede haber? En 1992 descubrió un enorme alijo subterráneo de incienso del templo, algo que también se describía en los fragmentos, pero después de eso, el rastro parece enfriarse para Vendil Jones. Para entonces había un nuevo jugador en el campo, un profesor de estudios judíos de Connecticut que estaba convencido de que había más tesoros por encontrar. Se llamaba Richard Freund. Freund comenzó a buscar en un lugar diferente, más misterioso, situado a 40 kilómetros al sur de Qumran. Richard Freund observaba paralelismos entre esa pista y un lugar conocido como la Cueva de las Cartas, situado en lo alto de un acantilado a 40 kilómetros al sur de Qumran, en las orillas occidentales del Mar Muerto. La cueva estaba a unos 15 metros del suelo. No se podía entrar simplemente, había que escalar para llegar a las aberturas. Y digo aberturas porque son dos entradas que solo se convierten en una a 15 metros adentro de la cueva. La Cueva de las Cartas ha proporcionado todo tipo de reliquias antiguas. Una cesta con vasos de bronce y paletas de incienso con inscripciones de imágenes paganas, como la diosa del mar Tetis, madre de Aquiles. Se supone que son artefactos romanos, pero en realidad también se han extraído algunas reliquias judías. Había objetos de uso cotidiano, incluyendo un conjunto de productos de higiene personal femenina. Había huesos humanos, un cráneo y, lo más intrigante para los estudiosos, un gran montón de cartas. El mayor grupo de cartas y correspondencia que tenemos de ese periodo. Los hallazgos también incluían cartas de Simón Bar Kokhba, el líder de la rebelión judía contra los romanos en el año 132. Freund pensaba que ese yacimiento podía ser prometedor. Logró liderar un grupo de arqueólogos para explorar la Cueva de las Cartas en el año 2000. Parte de la tecnología que utilizó fue un radar de penetración terrestre para explorar la cueva en profundidad. Usa también otra tecnología de vanguardia llamada tomografía de resistividad eléctrica. Este proceso mide la conducción de la electricidad en el suelo. El lecho de roca, arcilla y grava aparecen en diferentes colores. Freund superpuso entonces las imágenes del radar con los escáneres eléctricos y se emocionó mucho al darse cuenta de que quizás había una capa inferior en la cueva que se remontaba a la época del templo. Una de las cosas más intrigantes que descubrieron fue una pila de monedas de plata y cobre. Estas monedas fueron acuñadas por rebeldes judíos. El problema con las monedas romanas de la época era que llevaban la imagen del emperador y, según la ley judía, estaba prohibido tener la imagen de un ser vivo. Por lo tanto, fabricaban sus propias monedas y una de ellas tenía una inscripción que decía: por la libertad de Jerusalén. Freund consideró esta moneda como prueba de que las cuevas de las cartas podría haber sido un escondite judío en la época cercana a la destrucción del Segundo Templo. También llegó a creer que todos los artefactos de bronce excavados en 1960 no eran objetos romanos. En realidad, eran objetos rituales judíos rescatados justo antes de que el templo fuera destruido. Algunos estudiosos sostienen que las imágenes paganas refutan la teoría de que los objetos procedían del Segundo Templo. Freund discrepaba rotundamente. Creía que si los rebeldes judíos hubieran tenido la oportunidad de obtener bronce romano, habrían utilizado ese material de otras maneras, lo habrían fundido para otros fines. Argumentaba que, dado que fueron ocultados deliberadamente, estos objetos pertenecieron al templo mencionado en el rollo de cobre. Desde que se descubrió en 1952, estudiosos, expertos bíblicos, arqueólogos profesionales y aficionados han buscado las riquezas ocultas que figuran en los fragmentos.
Entre los que se unen a la búsqueda se encuentra un bombero jubilado e investigador de incendios de Oklahoma. Jim Barfield se involucró en la búsqueda del tesoro, pero de una manera muy indirecta. Jim Barfield tenía una obsesión particular por los textos bíblicos y pasaba su tiempo libre en el cuerpo de bomberos revisando esos textos una y otra vez, tratando de aprender más sobre ellos. Su iglesia lo ayudó a realizar un viaje a Tierra Santa para estudiar antigüedades y textos bíblicos. Mientras que los manuscritos son textos bíblicos, el rollo de cobre no lo es. Por lo tanto, al principio tenía poco interés en él. Barfield consideraba que era como un mapa del tesoro. No tenía experiencia arqueológica, por lo tanto no era el tipo de persona con la técnica o la voluntad de salir a buscarlo. Pero luego su postura cambió cuando conoció a Wendell Jones. En 2006, unos amigos en Israel organizaron un encuentro entre Jones y Barfield. Barfield quería comprender en detalle la secta que escribió los documentos y aprender más sobre el liderazgo de Qumran. Pero Wendell Jones solo quería hablar de la fortuna del rollo de cobre. Entre el aceite y el incienso que halló y el descubrimiento en la cueva de las cartas en el 2000, Jones estaba convencido de que el inventario que figuraba era exacto. Por lo tanto, creía que el tesoro del templo aún estaba por ser encontrado. Eso fue lo que despertó el interés de Barfield. Ahora estaba muy interesado en el rollo de cobre. Adquirió respeto por lo que llamaba el increíble documento de metal. Poco después de ese encuentro, Barfield comenzó a analizar una traducción al inglés y se embarcó en una nueva misión para desenterrar todo el oro y la plata que mencionaba ese documento. La técnica de Barfield era un poco diferente. Tomaba mapas geográficos y los leía junto con el inventario del rollo de cobre, lo que le permitía combinar características geográficas. Y leyó la siguiente línea, en la tina de doble entrada, con acceso al límite norte de la comunidad. Esa línea atrajo a Barfield no a un lugar, sino a una idea. El lugar en donde el rollo fue encontrado por primera vez. Barfield regresó al antiguo asentamiento de Qumran, porque el fragmento mencionaba algo sobre tinas y él sabía que en las excavaciones se habían descubierto grandes tinas rituales. Estas también se conocen como mikve. Son tinas de inmersión con dimensiones establecidas en las escrituras hebreas utilizadas para la purificación. Sabemos que los esenios las utilizaban a diario como parte de los rituales de purificación que ellos realizaban. El yacimiento de Qumran es el asentamiento más cercano a las cuevas donde se hallaron los manuscritos, situado en una meseta a 1,5 kilómetros al noroeste de la costa del Mar Muerto, en la orilla occidental, a unos 10 kilómetros al sur de Jericó. La mayoría cree que los residentes de Qumran eran los esenios o algún grupo sectario judío responsable de reunir, sino de crear, los manuscritos. Qumran también tiene vínculos con la familia del sacerdote Zadok y con el templo de Jerusalén, donde podrían tener su origen algunas de esas riquezas. Tenemos los baños rituales, que en teoría podrían mencionarse en el rollo de cobre. Parecía un buen lugar para buscar. Además de la mención de la tina de doble entrada, también dice 6 codos hacia la inmersión blanca de ofrenda que se eleva del suelo, descendiendo a la izquierda por encima del suelo. Barfield creía que la referencia a la inmersión blanca en realidad se refería a la capa de yeso blanco que recubría una de las tinas. Todavía se pueden ver restos de yeso si se mira con atención. ¿Qué otra cosa podría
ser sino el lugar que describía el rollo de cobre. Excava 3 codos para 40 talentos de plata. Y uno se pregunta, 3 codos, 1,40 m, 40 talentos de plata. Es más de $1 millón al valor actual de la plata. Es mucho dinero. Barfield finalmente obtiene permisos de excavación de la Autoridad de Antigüedades de Israel y en 2009 comienza. Pero hay un problema. Según Barfield, las autoridades israelíes le permitieron excavar, pero no a la profundidad que él pretendía. Barfield insistió, pero no logró obtener los permisos. Barfield estaba convencido tras más de 2000 años con el desplazamiento del suelo y el movimiento del material natural de que todavía había un tesoro allí. Las cosas empeoraron mucho después de eso. Entró en conflicto con los excavadores. Cada vez acudía menos gente hasta que un día no apareció nadie. Intentó contactar con la Autoridad de Antigüedades de Israel, pero no le devolvieron las llamadas. Sin los recursos y los trabajadores para continuar la excavación, el proyecto simplemente se detuvo. Aunque los críticos de Barfield en la Autoridad de Antigüedades creían que había una arqueología sensacionalista, él creía que con permisos para excavar más profundamente encontraría algo. Algunos expertos afirman que las intrigantes pistas solo debían ser descifradas por aquellos con conocimientos internos. Con un tesoro así, es probable que quieras mantenerlo en secreto y podría ser por eso que los cazadores modernos estén teniendo dificultades para interpretar el documento 2000 años después. En esa época sabemos que hubo una rebelión entre las filas de Judea. Los judíos se organizaron para rebelarse contra Roma de tal manera que esto condujo a la violencia. En el año 66 después de Cristo, varias facciones judías lograron dominar temporalmente a los soldados romanos en la ciudad. Los romanos, por desgracia, regresaron con fuerza. Arrasaron la ciudad con una increíble potencia de fuego. Un ejército romano de 4 legiones con tal vez 60,000 soldados rodeó la ciudad e inició un brutal asedio que duró meses. Los soldados finalmente rompieron la muralla, dominaron a los rebeldes y quemaron el templo. La resistencia fue aplastada. Flavio Josefo, historiador judío del siglo I, describe que cientos de miles de judíos fueron asesinados o esclavizados. Si el tesoro del templo no fue llevado a un escondite secreto fuera de Jerusalén antes de la invasión, ¿qué pudo haberle pasado? Después de que los romanos destruyeran el templo, hicieron un gran esfuerzo para encontrar cualquier cosa que pudieran llevarse. La política romana de torturar a los ciudadanos es famosa por obtener información sobre lo que querían saber. Por ejemplo, ¿dónde estaba el tesoro del templo? Como escribe Josefo, de acuerdo con la política romana, extrajeron hasta la última gota de riqueza. Eso incluía en ocasiones castigar o torturar a individuos. La sociedad romana era increíblemente brutal y estamos hablando de una ocupación militar. Era una guerra. Solo tenían que encontrar a las personas que sabían algo sobre dónde era el escondite del tesoro, arrestarlas, interrogarlas, torturarlas y obligarlas a responder. Es posible que los romanos hayan encontrado la ubicación de varios tesoros con esos métodos. Quienes apoyan la idea de que el tesoro fue saqueado, analizan lo que sucedió en Roma después del saqueo de Jerusalén. Al regresar a Roma, el comandante de la Legión Tito participó en lo que se conoce como un triunfo, en el que él y sus soldados desfilaban por las calles con el botín de sus recientes victorias. Parte de la procesión era una hermosa menorá dorada, un candelabro sagrado que provenía del templo. Ese desfile de todo lo que era significativo y secreto no estaba destinado a ser visto por nadie más que los sacerdotes.
Luego se los llevaban en lo que fue, en realidad, una profanación y un robo de los objetos más sagrados del Templo de Jerusalén. El comandante de la Legión Tito, que más tarde se convertiría en emperador, regresó a Roma y se erigió como arco triunfal en memoria de la destrucción de Jerusalén. Fue un gran acontecimiento para ellos. En el interior del arco se representó el desfile de los objetos del templo judío. Vemos imágenes de la menorá, del templo de los panes de la ofrenda, de las trompetas de plata. Todos están en ese arco que aún existe en Roma. Pero la pregunta es, ¿los romanos se lo llevaron todo o será que parte de ello sigue enterrado en algún lugar y el rollo de cobre es lo único que nos queda, que nos dará pistas sobre dónde encontrarlo? Parece posible, incluso probable, que los romanos saquearan el templo, pero ¿llevárselo todo y desfilar por las calles de Roma? Eso habría supuesto un gran problema si hablamos de toneladas de plata, oro y otros metales preciosos. De hecho, Josefo escribe que muchos ricos en Jerusalén, incapaces de transportarlo fuera de la ciudad, simplemente lo enterraron bajo sus casas. Y cuando los romanos atravesaron la muralla, obligaron a la gente a desenterrar su oro, plata y objetos de valor que habían sido ocultados. Algunos creen que siglos más tarde, el tesoro del templo acabó escondido bajo uno de los lugares sagrados más emblemáticos de Roma. Sabemos que la riqueza del Vaticano ha sido calificada como incalculable. Existen vastas redes de túneles que contienen artefactos que ni siquiera están en exhibición. En 2024, la Autoridad de Antigüedades de Israel obtuvo permisos del Vaticano para explorar los túneles y no encontraron nada. A pesar de no encontrar nada, algunos todavía creen que puede haber objetos de valor escondidos, encerrados en una habitación del Vaticano. Desde que se descubrió en 1952, los estudiosos han debatido sobre la supuesta fortuna oculta, cuestionando si es realidad o ficción. Aunque muchos expertos coinciden en que el rollo de cobre es un registro histórico de un conjunto real de artefactos, muchos creen que puede tratarse simplemente de folclore. Un exdirector del Departamento de Antigüedades de Jordania dice: lo que tenemos en el rollo de cobre es una colección de tradiciones sobre riquezas antiguas. Destaca la palabra tradiciones. El artículo también cuestiona la magnitud de todas estas riquezas. Señala que sumando todo el oro, la plata y el bronce, serían aproximadamente 200 toneladas de metal. Es una cantidad extraordinaria para desaparecer sin dejar rastro, a menos que el tesoro sea más mito que realidad. Muchos estudiosos destacados han llegado a la conclusión de que los tesoros del rollo de cobre no existen. De hecho, insisten en que se trata de una leyenda del folclore popular que se remonta a los tesoros del primer templo de Jerusalén. Con la caída de ese primer templo, naturalmente hay un recuerdo de lo que se perdió. Y eso a veces se traduce en leyendas y folclore. Uno de esos relatos legendarios fue registrado por el historiador Flavio Josefo. Cuenta una historia de la época que Poncio Pilato, el hombre que ejecutó a Jesús, fue gobernador de Judea entre los años 26 y 37 después de Cristo. En una de las revueltas, un hombre entra y dice: «Oigan, yo sé dónde hay fortuna. Vengan todos conmigo, vamos a buscar este tesoro». Por supuesto, todos responden: ¿fortuna? Claro, te seguiremos, busquémoslo. Pero no encuentran nada y se dan cuenta: este hombre nos engañó, es un fraude. Para aquellas personas que dicen: todo esto es mitología, es un mapa falso, hay una respuesta muy buena que es: ¿por qué alguien escribiría una historia simple, una ficción, en un trozo de metal precioso? El cobre era costoso, difícil de encontrar, y la cantidad de mano de obra y dinero necesarios para realizar el rollo de cobre parece sugerir
que lo que están escribiendo es real, no es solo la imaginación de alguien. Lo que sabemos es que ha sobrevivido a los elementos y a la devastación del tiempo, para dar lugar a un nuevo espíritu de descubrimiento y a un sinfín de personas que aún quieren encontrar los tesoros. Mientras los estudiosos tratan de comprender más sobre él y sus secretos, los arqueólogos han seguido buscando más tesoros históricos. En 2017, la Autoridad de Antigüedades de Israel lanzó la Operación Rollo, un esfuerzo por explorar todas las cuevas de la región del Mar Muerto. Quizás dentro de una de esas cuevas sepamos cómo entender las pistas del rollo de cobre y finalmente descubramos dónde pueden estar enterrados sus vastos tesoros. Soy Lawrence Fishburne. Gracias por ver Grandes Misterios de la Historia.